Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Vivimos por vivir, no le prestamos atención de verdad de qué se trata todo esto. Cuando una persona vive de esa manera, su vida pierde sentido y pierde todo rumbo. Si tú, por ejemplo, piensas, tienes que hacer ciertas cosas para supuestamente ser feliz, para hacer esto, para hacer lo otro, te pierdes, porque eso es así, te vas a perder. Entonces, la vida espiritual es algo un tanto diferente. El ser humano se inventó su propia vida espiritual, se inventó su propio Dios. Y todo lo inventó precisamente para el engrandecimiento de él mismo, pero no de hacer la voluntad de Dios. Quiero hablarles algunas razones que son muy importantes como para que nos demos cuenta de en dónde está el problema de todo esto. En este momento se está haciendo una revisión a nivel mundial. Los seres celestiales están haciendo una revisión a nivel mundial de qué es lo que tenemos, de qué es lo que hay. Y hay muchas personalidades de verdad haciendo ese trabajo. Una revisión no significa que se esté arreglando un problema, simplemente se está revisando para ver qué es lo que se va a hacer. Siempre es así. No es que vaya a llegar el fin del mundo, ni que vaya a pasar ese tipo de cosas, como muchas personas dicen que, bueno, se acabó todo. No, una revisión simplemente es revisar qué es lo que está pasando. El Padre Universal sigue mandando sus maestros a este mundo y sigue haciéndolo de muchísimas maneras. El ser humano se inventó un Dios ficticio. Los hebreos creían que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Y entonces, si eso fue así en aquel tiempo que ellos creían, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que es esto así? Y crees de tal manera y crees de otra manera. Y el problema es que cada uno cree de cierta manera. Más o menos, la Biblia supuestamente unifica, pero cada uno tiene su creencia. Los hebreos creían que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Un problema bastante complicado. ¿Qué es realmente toda esta realidad y a qué estamos jugando? ¿O qué es lo que la gente se ha inventado? Supuestamente llegar a Dios, porque es que el ser humano, escuchen, cómo es de extraño, ¿no? El ser humano se inventó unas ideas que no son nada favorables, unas ideas un tanto absurdas. Se inventó un Dios de acuerdo a su manera y cómo llegar a él. Y cada uno de ustedes se ha inventado su propia espiritualidad. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un maestro de Dios a sus vidas, ¿qué pasa? Si Jesús viniera ahorita, en este momento, a sus vidas, ustedes serían los primeros en rechazarlo. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen muchas conferencias, tienen ya su idea y todo eso. Serían los primeros en desecharlo. Porque ustedes se han creado una religión, se han creado un Dios, se han creado un estilo de vida, se han creado todo ese tipo de cosas. Vuelvo y digo, los hebreos creían que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. La persona está actuando desde la inconsciencia, o sea, la persona realmente es inconsciente. Ustedes se han dado cuenta cuando una persona, por ejemplo, se da un golpe y cae y dice, perdió su conciencia. Eso es una persona inconsciente, una persona que no sabe realmente qué es lo que está haciendo. Y les digo con todo mi corazón, que todos ustedes, pues es que verdad, en serio, están inconscientes. El problema es que cuando se está inconsciente, aquí sí pasa algo muy extraño. Y es que la persona inconsciente aquí se crea un sueño. O sea, en otras palabras, crea un sueño, crea un algo. Y él dice, bueno, esto es la verdad, no hay nada más que hacer. Pero están lejísimos de verdad de todo esto, muy lejos, muy lejos. Por eso es que seguimos en tantos problemas y todo ese tipo de cosas. El Padre Universal, él no vertió la verdad en cierta época y se negó a hacerla en otra. No, él simplemente siguió adelante. Él siguió haciendo las cosas y ha seguido mandando sus maestros, y eso está en la Biblia. Seguiré mandando mis maestros, seguiré mandando mis profetas. Y es verdad, lo han hecho de muchas maneras. Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de estos maestros que de alguna manera han traído algo. Y estas personas, que son muchas en el planeta, que realmente son muchas, pero que si lo miramos desde un punto de vista general y global, es un pequeñito granito, unas poquitas personitas. Ojo, poquitas personitas que han entendido a Dios de forma diferente. Y estas personitas son las que realmente han hecho historia, han cambiado muchas personas, han hecho su trabajo, porque el Padre, vuelvo y digo, sigue haciendo su trabajo de esa manera. Estos maestros son lógicamente tildados de que no saben, de que están locos, de que no es espiritual, de que todo eso, y se dejan de lado. Pero hay muchísimos maestros. Pues no es que sea
que dijera uno que qué cantidad comparado con la humanidad, no, realmente sería como dijo Jesús, un remanente pequeñitico, un puñadito, de verdad, de estas personitas. Pero sin embargo, han hecho su trabajo. Escuche, son personas que no creen lo que tú crees. Ojo con eso, no son personas como ustedes, son personas que creen otra cosa totalmente diferente, ven a Dios de otra manera. Por eso son esos maestros. Entre ellos ya sabemos claramente, está Confucio, está Lao Tse, está el Buda, por ejemplo, que eso lo habla el mismo Padre Creador. Bueno, muchos, la verdad son muchísimos. Entre ellos incluso este que ganó la guerra sin armas. Todos estos son maestros de Dios, todos estos son maestros que han venido a hacer algún trabajo. O puede que no es que hayan venido, sino que simplemente Dios dijo, venga, vamos a poner algo aquí muy interesante. Y estas personas son personas que han despertado. Los otros, pues están dormidos en ese sueño de la inconsciencia. Un sueño de la inconsciencia, de verdad que es verdad y es cierto. La gente vive enredada en una cantidad de cosas. Se inventaron un Dios, se inventaron una cantidad de cosas para llegar a ese Dios. Y claro, pues es muy difícil, o sea, así no se puede llegar a la espiritualidad. Son cosas bastante complicadas todo esto. ¿Qué es lo que yo quiero realmente con todo esto? Pues bueno, quitar todo ese tipo de cosas, poderles mostrar de verdad un Dios diferente. No se habían liberado de la idea antigua y pagana. Había una idea sobre Dios. Cuando leemos este tipo de cosas nos parece que esto no toca nuestras vidas. ¿Por qué? Pues ¿qué va a tocar nuestras vidas? Es que nosotros no sabemos mucho. Esa gente también sabía muchísimo. No se habían liberado de la idea antigua y pagana de que los dioses no se pueden apaciguar, sino por el espectáculo de la sangre. Aunque Moisés hizo un gran avance, ojo, otro maestro que de todas maneras fue malinterpretado, tuvo contacto con todas estas personalidades rebeldes y todo eso, pero sin embargo trajo un mensaje interesante. Aunque Moisés hizo un gran avance notable al prohibir los sacrificios humanos y sustituirlos en la mente primitiva de los beduinos infantiles que lo seguían por el sacrificio ceremonial de animales. Bueno, ya listo, perfecto. Alcanzó a hacer un tanto las cosas diferentes. Pero mire que desde aquel tiempo, si ustedes analizan, venía ya una cultura. Había una creencia sobre Dios. O sea, es decir, se habían inventado su propio Dios. ¿Qué diferencia tiene en aquel tiempo a este tiempo? Ustedes también se inventaron su propio Dios. Y ese Dios que ustedes se inventaron, ¿de dónde viene? Precisamente de su imaginación. Por eso es que ustedes piensan de que Dios definitivamente con ustedes tiene rosca. Es decir, como ustedes son buenos, pues entonces Él tiene que hacer todo lo que tú digas. O sea, en otras palabras, se volvió un amotinamiento supuestamente. ¿Ven? No tiene sentido realmente. Y esa historia, que según lo que estábamos viendo allí, que ya venía sucediendo, es precisamente esas raíces de todo eso que ustedes todavía tienen. Pero claro que ustedes le pusieron otros arandelas más y formaron su Dios a su manera. ¿Qué es una historia realmente, verdad? Una historia cultural es una historia que se ha transmitido de generación en generación a lo largo de siglos, miles y miles de años. Eso es una historia cultural. Esa historia cultural es la que precisamente está usted tratando de seguir adelante, dejando de lado de verdad lo que es Dios Padre, dejando de lado aquellas cosas. Y aunque he venido hablándoles a ustedes cosas totalmente diferentes en todo esto, sin embargo, nos negamos a hacer las cosas. Tienen una idea de Dios que no lo pueden ver, o sea, tienen una idea totalmente equivocada y por eso no pueden ver. Ahora, como tu historia cultural se basa precisamente, lo mismo que la de aquellas personas, en ilusiones inventadas por el hombre desde una inconsciencia, pues va a generar muchísimos problemas, va a generar mitos. En lugar de la realidad va a generar mitos. De hecho, uno lee un poquitico más adelante allí y dice que esa cultura eran generadores de mitos. Y eso es algo muy importante para que ustedes por favor lo entiendan ahora. Porque es que a veces nosotros pensamos que eso solamente era para ellos, no nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver allí porque es que nosotros sí sabemos de la vida espiritual. Ideas erróneas sobre Dios. La tradición religiosa es el registro imperfectamente preservado de las experiencias de los hombres de pasadas edades que conocían a Dios. Pero tales registros no son confiables como guías para la vida religiosa ni como fuentes de verdadera información acerca del Padre Universal. Inevitablemente se han alterado este tipo de cosas, se han alterado estas creencias antiguas por el hecho de que el hombre primitivo era un fabricante de mitos. Entonces, como su historia cultural se basa en ilusiones, ¿qué pasa? Genera mitos y se apartan de la verdad. Precisamente esa es la idea de todas estas personalidades rebeldes, de que tú llegues a ese punto. Como no hay maestros espirituales en el planeta que hagan escuelas y que digan, bueno, venga, vamos a hacer las cosas de esa manera, está salpicado todo eso. Los pocos maestros que han venido a esta tierra, pues de verdad son muy pocos comparados con toda la cantidad, los millones de personas. No alcanza a ser ni siquiera
sinceramente, la época, por ejemplo, desde la época de Jesús hasta aquí, o antes de la época de Jesús hasta acá, no han habido más de, póngale, mucho, unos 2000 maestros. No ha habido más tampoco. Pero es que 2000 comparados con millones de personas, eso no es nada. Además que estos maestros, pues lógicamente llega la religión impuesta por estas personalidades rebeldes, y claro que hay que apagar eso, no se puede de otra manera. Pero de todas maneras allí están. Hoy día también estamos en un punto bastante crucial, bastante interesante. El caso que les digo es que se está haciendo una revisión. Estamos revisando realmente en qué punto va la humanidad. Y una revisión no quiere decir un juicio. Estamos reevaluando todo este tipo de cosas para ver cómo se va a hacer de verdad este trabajo y qué es lo que ustedes han hecho. Al crear ese tipo de cultura, vuelvo y digo, una cultura que no tiene sentido, una cultura bastante extraña de verdad, pues entonces lo que nos damos cuenta de todo este tipo de cosas es que la persona se pega de unas cosas que no tienen de verdad sentido. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Porque la gente, la humanidad está inconsciente. Acuérdense, hay una parte muy importante y no sé si ustedes la habrán leído. Claro que la habrán leído, claro que sí. Cuando Jesús dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es? En otras palabras, si lo parafraseáramos ahorita en este momento sería, Señor, perdónalos porque son inconscientes. Inconsciencia significa que nos inventemos una cantidad de cosas que no tienen sentido. Inconsciencia significa que vivimos una vida de ilusión por una cantidad de ilusiones que estamos buscando que no tienen sentido. Son cosas que no tienen sentido realmente. Nos imaginamos que Dios, armó un plan, pero a la manera humana, no a la manera divina. Claro, es cierto y es verdad que Dios Padre tiene las carreras perfectas para cada uno de sus hijos. Y eso es verdad. Pero es que nosotros pensamos que Él armó un plan, es de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Confundimos la voluntad de Dios con hacer cosas. Entonces, ¿qué decimos? Que la gente se inventa. Claro, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues hacer cosas. ¿Qué es la voluntad de Dios? No, pues que vaya aquí, vaya allá, haga esto, haga lo otro. No tiene sentido. La voluntad de Dios, como ya les expliqué, es esa parte divina dentro de nosotros. O sea, que su propia voluntad está dentro de nosotros. Es bien interesante, de verdad, pensar que Dios Padre actúa como piensa el hombre. Y eso es un grave error. Que estamos separados supuestamente de Dios. Que existe la separación. Cuando ya les he dicho que ese tipo de cosas no existe. Eso es una ilusión que no tiene sentido. Que hay carencias, que existe lógicamente la insuficiencia de muchas maneras. Que está lo grande y lo pequeño. No existe grande y pequeño en el universo. Es que es más, ni siquiera Dios Padre. En Dios ni siquiera está esa palabra de que yo soy más grande que ustedes. Ni siquiera existe ese tipo de cosas. Simplemente Dios es. El cuento de la grandeza, el cuento del bien y del mal y todo eso son solamente invenciones humanas. Son precisamente el resultado de una inconsciencia. Otra idea de no, que es que tú tienes que hacer algo para poder lograr algo. Que hay un requisito de que tú tienes que hacer ciertas cosas. Pues claro, tienes que hacer ciertas cosas. Pues lógicamente que vienes aquí a esta vida y tienes que vivir. Pero es que hay un requisito para si tú quieres lograr la vida divina. Entonces hay un requisito que tú tienes que llenar. Y si no lo haces, pues lógicamente va a ser castigado y va a ser juzgado y fuera de eso va a ser extinguido, ¿verdad? Aunque tiene de alguna pequeña salpicadura de verdad, se llevó de otra manera. Entonces, claro, como tú no hiciste las cosas bien, entonces viene el castigo eterno, la condenación eterna. O sea, eso es otra cosa que se ha inventado la humanidad. Cosas que no existen de verdad. Por lo tanto, si es así, si hay una condenación eterna, pues entonces el amor de Dios está condicionado. Es condicional. ¿A qué? Pues a ciertas cosas. O sea que Él no es un ser, supuestamente, desde el punto de vista como nosotros lo creemos, no es incondicional. Él es condicional. Es decir, si tú haces esto, pues entonces yo te amo. ¿Qué pasa eso? ¿Será que esa es la forma de que Dios Padre actúe? ¿O es simplemente una idea puramente humana? ¿O es el resultado más bien de que nosotros creamos un Dios a nuestra propia imagen y lo estamos venerando? Conocer esa condición que supuestamente Dios ha puesto y cumplir esas condiciones, pues entonces te va a ser superior más que las otras personas. Y ahí es donde viene el cuento de la superioridad. Yo soy superior porque yo cumplo estas y estas cosas. Pero venga, espérate. ¿Verdad? ¿Dios Padre te dijo eso? No, Dios Padre no te ha dicho nada de eso. Y por estar exactamente en esa cantidad de estupideces que no tienen sentido, por eso te has perdido de lo que es la vida y esa unión con Dios. Que Dios no está aquí, que está afuera, que está por allá en otra parte, y que tú tienes que luchar para llegar a Él. Eso es una idea descabellada, una idea que no tiene sentido. No te das cuenta que estás en ilusiones, que tú mismo te creaste ese tipo de cosas. Dios Padre habita dentro de tu mente y tú no necesitas ir a ningún lado. Tú puedes tener la reunión con Dios, puedes tener el diálogo con Dios en cualquier momento, cuando le dé la gana y cuando quiera, siempre y cuando esté dispuesto, porque Él está contigo todo el tiempo. Tú puedes tener acceso a Él todo el tiempo. Eso es lo que hacen realmente los maestros de Dios. Los maestros de Dios no tienen que ir a ningún lado. Ellos tienen contacto todo el tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios Padre está al alcance, está dentro. No hizo cosas, pero
la religión te enseñó que no es así. Tanto que ha llegado la humanidad de verdad a ser tan inconsciente que le dijeron que estaba por allá en una estatua y pues la gente lo va a buscar a la estatua. Y hay que hacer penitencias y sufrir antes de llegar a esa estatua para que la estatua pues lógicamente me ayude, porque pues si no, entonces yo qué puedo hacer. ¿Y que me ayude a qué? Pues a cumplir unas necesidades que son ficticias, unas necesidades que yo no tengo necesidades realmente. El ser humano no tiene necesidades y quiero hablarles precisamente de todo ese tipo de cosas en el transcurso de estos temas. El caso es que el ser humano tiene tan arraigada esa cultura hebrea, esa cultura de esos antiguos, que la tiene tan metida, que ahora la vives plena y totalmente. De una manera, pues ya era hora de que hubieran dejado ese tipo de cosas. La tradición religiosa es el registro imperfectamente preservado de las experiencias de los hombres de pasadas edades que conocían a Dios, pero tales registros no son confiables como guías para la vida religiosa, ni como fuentes de verdadera información acerca del Padre Universal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como verdadera información en un mundo como estos? Los registros, no. Los maestros de Dios que vienen a esta tierra es a los que ustedes deberían de prestarle atención. No a los registros valen nada. Claro, pueden servir de pronto de alguna pequeña guía, como para que ustedes digan, ah, pero es que aquí dice. Porque así somos nosotros. ¿Lo dice? Si no lo dice, no lo creo. Pero lo lee y no lo cree. ¿Por qué pasa eso? Pues sencillamente así son las cosas. Y ustedes dicen así, de una manera, lo dicen entre unos y otros. Bueno, pues así son las cosas, no hay nada que hacer. Pues es así. Esta idea estúpida acerca de Dios es la que se ha repetido durante miles de años. Durante todo el tiempo ha surgido mitos basados precisamente en este tipo de ilusiones, en este tipo de historias que no tienen ni siquiera idea de lo que es la vida espiritual. Y que yo hoy día me encuentro con todos ustedes que tienen una cantidad de ideas. Se disfraza el ego en muchas situaciones, en muchas cosas en ustedes. ¿Qué son las víctimas? ¿Qué les hicieron? ¿Que no los trataron de cierta manera? Que no los miraron de cierta manera, que como no tuvieron igual que otros, como tal cosa, como otra y como otra y como otra, y se van armando todo ese tipo de historias y dejan de ver y de llenarse de la luz en estos tiempos, que ustedes son realmente afortunados. Vuelvo y digo, el Padre Universal no ha dejado de enviar sus maestros, pero la gente se queda con una idea, un mito que no tiene sentido, una historia que no tiene sentido, que aunque ellos nos dicen allí, no lo creemos. Todo ese tipo de cosas ha reducido realmente la vida espiritual a solamente conceptos puramente personales. Y terminamos diciendo, Señor, hágase su voluntad. ¿Ya? Hágase su voluntad. Y suena bonito, claro que suena bonito, pero venga, espérate, de verdad, hágase su voluntad. O yo digo esa palabra solamente para que se haga mi voluntad. Se ha creído la idea estúpida de que al cielo entran los más aptos. Supervivencia del más fuerte o del más apto. Pero es que eso es una idea animal, eso es una cosa animalística, eso no es divino. Pero la gente, todas estas cosas tan básicas, se las aplica a Dios. Donde el vencedor se queda con el botín, donde el vencedor gana, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque ha leído más, porque es más bien parecido, que de pronto ha dado más diezmo, o de pronto es más bueno que el otro. Y ahí es donde viene esa otra estupidez también del famoso idea del pecado original, ¿verdad? Sí, claro, Adán y Eva fallaron, es claro que fallaron, pero no quiere decir en ningún momento de que el pecado original sea eso. El pecado original se basó, es que ni siquiera en la rebelión de Lucifer, han habido 3 rebeliones en la historia del universo. El pecado original empezó en un Lanandek, en el primer Lanandek, ahí empezó el pecado original, se podría decir, porque ahí es original, de ahí origina. De esa primera rebelión se armó la segunda rebelión, y de la segunda rebelión se armó la tercera rebelión. O sea que el pecado original sería eso, pero no es Adán y Eva. Pero tenían que inventarse en algo, porque ellos tenían que sustentar dónde estaba el problema y cómo íbamos a armar una religión. Si no teníamos un pecado, pues teníamos que tener un pecado. Y claro, el pecado, como dicen estas personalidades, pues el pecado se paga con muerte, se paga con sangre. Ah, bueno, pero si yo, por ejemplo, hago que un animalito muera por mí, entonces yo me salvo. O sea, ¿qué estupidez es esta, hermanos? O sea, no entiendo, es una vaina extraña, una cosa horrible. Y cuando vienen los maestros de Dios a sus vidas, ustedes los atacan porque tienen su idea de Dios. Leen, por ejemplo, esas palabras que dicen en la Biblia: la venganza es mía, dice el Señor. ¿Venganza? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la venganza es mía? Pues es que no hay venganza. ¿Venganza de quién? Si el Padre es todo, ¿de quién se va a vengar? ¿Acaso tu mano se venga de una pierna o de un intestino? ¿Se va a vengar? No, pues es que es todo lo mismo. No tiene sentido. Dice la gente, si tú no lo sabes, pues entonces no te hace daño. Pero es que no es así. Yo le aseguro que si tú te tomas un vaso de agua con veneno, pues te envenenas, así no lo sepas. ¿Cuántas personas han terminado intoxicadas, por ejemplo, por algo porque pues simplemente no lo sabían? Pero es que si tú no lo sabes, pues entonces no, pues está bien. Estás equivocado. Ah, solo Dios lo sabe, dice. Bueno, qué bien, es una muy buena palabra, solo Dios lo sabe. Y si solo Dios lo sabe, entonces ¿por qué no le creemos a Dios, verdad?
Y hay una cantidad de ideas que uno encuentra en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino en dichos comunes y corrientes de aquellas personas que supuestamente conocen a Dios, destructivas, una cantidad de ideas destructivas y frases destructivas. Cuando una persona se basa en ese tipo de ilusiones tan absurdas, en esa cantidad de mitos, como dicen estas personalidades, que ninguno de los cuales, según lo que dice ahí, tiene relación con la realidad, si es que ni siquiera se parece a la realidad. La tradición religiosa es el registro imperfectamente preservado de las experiencias de los hombres de pasadas edades que conocían a Dios imperfectamente, o sea, no es una guía para poder llegar allá. Pero desechan un maestro por quedarse con la escritura, pero es que eso es así, lo hicieron con Jesús. A Jesús lo mataron precisamente por quedarse con un libro. Mataron el maestro para quedarse con un libro. Y ustedes atacan el maestro para quedarse con una idea que ni siquiera les va a servir de nada, que no les ha servido de nada, porque en el transcurso de sus vidas no les ha servido de nada. Su familia, todas las personas que han tocado su vida han sido desgraciadas precisamente por esa idea. Pero llega un maestro de Dios de verdad a sus vidas que empieza a cambiar las vidas de verdad y se vean, pero no, eso no lo acepta porque no, pues yo tengo mi idea, la idea mía vale más. Eso es negarse uno, de verdad, lo que dijo el Padre Creador. Perdónalo, Señor, porque son inconscientes. No digo porque no saben lo que hacen, no. Es que hay que ir a la inconsciencia, porque eso es lo que está pasando. Hay una inconsciencia terrible en este mundo, terrible, terrible, el cual todos nosotros estamos intentando llevarles a ustedes, despertarlos para cuando despierten. Entonces ahora sí empiezan a ver las cosas de verdad como son. Pero se niegan a ver la luz, se niegan a todo ese tipo de cosas, se niegan a esa verdad, esa divinidad. Muchas personas crean, vuelvo y digo, todo ese tipo de cosas. Supuestamente la gente se ha imaginado, no, mira, analicen esto y esto es así, y uno se da cuenta. Yo conozco mucho en cuanto a lo que es la vida del campo y todo eso, porque pues la viví, conozco todo ese tipo de cosas, me parece muy bonito, me parece maravilloso eso. Supuestamente Dios Padre nos mandó a un mundo hostil, un mundo que Él mismo creó así todo perverso, ¿verdad? Pero está dirigido por Dios. Y Él dice que dentro, supuestamente, esa es la idea, esta es la idea de los bárbaros, de esas personas, y esa idea la tiene usted. Y nos mandó a este mundo lleno de trampas y de todo tipo de cosas, minas y de todo, que si usted se descuida se mata. Y desea que hagamos ciertas cosas dentro de ese mundo. Y que no hagamos otras cosas, porque pues hay unas cosas que son demasiadamente peligrosas. Y que en un caso de esos, que si no le acertamos a la que es, nos castiga. Y nos lleva a la muerte. O sea, en otras palabras, si no me mata la berraca mina que está aquí en la tierra, o los peligros, pues entonces Él sí me mata por haber elegido mal, bruto. Entonces ahora se va a condenar. ¿Qué Dios es ese? La primera experiencia que le están enseñando a ustedes y que ustedes están viviendo es que se han separado precisamente, ¿de qué? De la vida común y corriente, de lo que es de verdad, lo que eres tú. Pues tanto que usted piensa que la tierra es una cosa y usted es otro. Pues tanto que usted piensa que pues todos se van a morir menos usted. Pues tanto que usted piensa que todos los demás son individuales, son separados. Y ustedes dicen, pero ¿cómo que no somos separados? Mire, somos diferentes. O sea, no somos lo mismo. No somos lo mismo. Yo los invito a hacer un ejercicio solamente. Todos somos uno, hermanos. Todos somos uno. Lo que pasa es que no se ha entendido. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. No les voy a poner a ir a buscar cosas fuera ni nada. Solamente pongan su mano enfrente. Ponen su mano enfrente. Y miramos. ¿Cuántos dedos tenemos? Bueno, entonces dicen ustedes, bueno, tengo 5 dedos, ¿verdad? ¿Qué ves de diferente entre uno y otro? Ah, bueno, pues que uno es alto, otro es pequeño. Y cada uno es diferente, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Cada uno es diferente. Entonces ahí llega y tú te quedas con eso. Bueno, pues cada uno es diferente, claro, cada uno es diferente. Mira, hay uno que es más pequeño, otro más largo, otro así, otro de la otra manera. Y hay uno que es más gordito. Claro que todos son diferentes. A, B, somos diferentes. Pero ¿cómo podrían haber dedos? ¿Verdad? Separados de la mano. ¿Dónde están pegados los dedos? Pues en la mano, ¿verdad? Para que haya mano, pues tiene que haber dedos. No hay nada que hacer. Y así, todo esto está pegado precisamente al cuerpo, que somos todo un solo ser. Somos realmente eso. Pero no lo vemos, ¿por qué? Pues porque solamente vemos lo superficial. ¿Qué diferencia hay el uno del otro? Nada. Solamente para que haya eso de esa manera, entonces simplemente se necesita esa manifestación de forma diferente, pero es lo mismo. Claro, se manifiesta en un dedo pulgar, en un dedo meñique, se expresa ese cuerpo de diferentes maneras. Y así se forma una mano. Y eso es eso. ¿Y acaso Dios no es todo también? Pero vemos diferencia en el uno y en el otro. No es que usted no vale. Es que me imagínese usted los dedos peleando ahí, peleándose entre sí porque cada uno es diferente. Pero venga, espérate, ¿dónde están pegados? ¿Por qué no despertamos, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Porque nos hemos creado una historia que no tiene sentido. Se está viviendo desde un mito, una cosa que de verdad no tiene sentido. Nos han separado de la fuente, nos han separado de todo esto. ¿Y quién lo hizo?
Bueno, Lucifer hizo su parte, pero es que ustedes están haciendo la suya también. Se están ayudando. Todos estos maestros que les digo que ha enviado Dios Padre al planeta y que han venido durante todo el tiempo, desde la época antigua hasta ahora, porque sigue enviándolos. Todas estas personas ven las cosas de forma diferente. Ven a Dios, lo experimentan de forma diferente a lo que tú lo experimentas. Tú no lo ves como ellos lo ven. ¿Por qué? Porque ellos despertaron. Son personas que han despertado. Son personas que se han dado cuenta que la cosa no es por ese lado. Pero usted todavía sigue insistiendo de que la vida espiritual es por el lado que la lleva. El día, les digo de corazón, que suelten esa estupidez, ese día van a encontrar a Dios. Pero si no lo hacen, no va a pasar nada. Todo este tipo de cosas, cuando ustedes entiendan esto es lo que de verdad es la realidad. Pero el concepto que ustedes tienen de la vida espiritual crea su propia surrealidad. Aparentemente, donde están separados supuestamente de la fuente, que es toda la vida. ¿Qué es más? No solamente estamos separados de todas las personas, sino que también estamos separados de la vida. Porque la vida la tiene Dios, o la vida la tiene Él y el otro. Pero yo, pues tengo que ganármela. Y empieza una competencia por la vida. O sea, no entiendo, son cosas muy extrañas. Dios es vida. ¿Qué es lo que pasa? Que tú quieres competir por ella, pero si es que tú estás allí. La vida se está manifestando de diferentes maneras. La vida se manifiesta en ti, se manifiesta en esa mujer, se manifiesta en todo lo que hay, se está manifestando la vida. Pero la vida no son las cosas, la vida no son los árboles, la vida se manifiesta allí y la vida se está manifestando en ti y te dieron esa oportunidad. También te dieron el amor para que mezcles esas dos cosas y te dieron la personalidad para que mezcles todo eso. Y te dieron la mente precisamente para que tú tomes decisiones de esa manera, entendiendo que esas son las bases de todo eso. La vida es la base, de la cual se manifiesta de muchas maneras. El amor es la base, el cual se manifiesta de ciertas maneras. Y la personalidad, lo que te hace único. La mente es todo lo divino que tienes en tu ser. No más, no hay nada más. En este momento, lo que está a su antojo y lo tienes para lo que quiera es la mente. Tienes esas herramientas. ¿Cómo ahora vas a experimentar esto? Si eso es así, ¿cuál es la competencia de la vida? ¿Por qué tengo que estar compitiendo por algo que simplemente se está manifestando de diferentes maneras? ¿Por qué estamos separados? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Estamos separados de todo lo que existe. Estamos separados de Dios. Estamos separados de todo. Y tenemos que luchar para poderlo lograr. Entonces nos lo pasamos todo el tiempo en estupideces y perdemos de vista ese encuentro con Dios que está dentro de nosotros mismos. Perdemos de vista esa belleza que es todo esto. Así es la vida. Tristemente, esa es la vida del ser humano. Claro, entonces nos imaginamos una cantidad de cosas y decimos no puede ser de esa manera, tengo que luchar porque sea de otra manera, tengo que luchar de esta y de esta y de esta manera. Y así sucesivamente. La vida es vida. La vida puede existir en ausencia de una planta o de cualquier ser que se mueva. La vida puede ser implantada en un planeta y no puede haber nada donde se manifieste. La vida se manifiesta en un árbol, se manifiesta en un ser humano, se manifiesta en un animal, se manifiesta en lo que sea, se manifiesta en el agua, se manifiesta en todo eso. Un error gravísimo, pensar que la vida son las cosas. Ahí es donde se manifiesta y la vida se está manifestando en ti. La vida es Dios porque Dios es vida. Pero tienes tu oportunidad ahora para entender esas herramientas divinas que tiene y cómo vas a hacer ahora sí esa experiencia como hijo de hombre y hacer esa alma que de verdad se una viviendo y aceptando todo este tipo de cosas. Los problemas. El ser humano es extraño de verdad, muy extraño. Él mismo crea problemas, pero pide a Dios que no hayan problemas. O sea, es decir, crea los problemas, pero pide a Dios que le ayude a quitar los problemas. Y que por qué Dios es injusto al pasarle toda esa mano de problemas. ¿Cómo es posible que yo pueda vivir eso, Señor? ¿Acaso usted no está a cargo de todo esto? ¿Por qué usted no hace eso? Si tú eres el Dios omnipotente, ¿por qué entonces no cambia todo esto? ¿Por qué no quita las guerras, Señor? Pero venga, espérate, pero es que Dios Padre no está inventando armas, tú lo estás haciendo. Y tenemos esa idea tan estúpida y tan maligna en nuestro ser. Ustedes quieren vivir una vida libre de problemas, ¿verdad? Todo el mundo quiere vivir una vida libre de problemas. Y si no tiene problemas, pues entonces tiene el favor de Dios. ¿De dónde inventó ese tipo de cosas? Pero sin embargo, tu sentir malévolo y maligno te lleva a otro tipo de cosas. Mira, una cosa sencilla, y les voy a poner este ejemplo muy sencillo. Analizo muchas cosas, me encanta. Yo sé que ustedes no se dan cuenta. El ser humano no quiere problemas. La gente le gusta ir al cine, ¿verdad? Y yo sé que sí les gusta, yo de hecho lo hago. A ustedes les gusta. ¿Cuál es la temática de todo esto? ¿Cuál es la temática de toda la película? Tiene una sola función en esto. Y es precisamente como el hombre concibe las cosas. La película tiene que empezar con un problema. ¿Se dan cuenta? Y si la película no empieza con un problema, ¿qué pasa? No, perdí mi dinero. Eso no dice nada. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo no quiero problemas. Pero yo voy a ver la película. Sí, hay un problema. Entonces, ¿cómo empieza la película? Bueno, pues un problema, una calamidad, alguna desgracia o algo así. Y va pasando el tiempo hasta llegar supuestamente a dejarla sin problemas. Pero tiene que haber un problema y si no me tienen que devolver el dinero. Si no hay un problema,
Yo salgo y le digo a la cajera, oye, qué pena, pero a mí me devuelve el dinero. Eso no sirvió, esa película no sirve para nada. ¿Para qué voy a ver una película que no tenga un problema? ¿Se dan cuenta? De verdad, lo que dijo el padre, perdónalos, Señor, porque son inconscientes, ni siquiera saben qué es lo que hacen. Pero claro que no nos vaya a pasar un problema a nosotros, porque si nos pasa un problema, entonces ¿qué? No, Dios mío, ¿cómo así que nos va a pasar? Pero yo busco los problemas, yo quiero los problemas. Pero imagínate una película donde no fuera así, donde todo fuera color de rosa, todo fuera maravilloso. Les aseguro que ustedes dicen, perdí mi dinero, qué película tan fea, tan asquerosa, eso no había nada. ¿A ustedes les parece eso correcto, de verdad? ¿Que esa es la vida espiritual? Pero ese es el Dios que ustedes han inventado y esa es la vida que ustedes quieren. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes quieren eso en la película, entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, pues mi vida es un problema, Señor. Ahora tú tienes que arreglarme el problema. ¿Te das cuenta? Tú me tienes que arreglar el problema, Dios mío, porque es que yo tengo un problema. Mira eso. Señor, mira. Ahora tengo que huir del problema. Si no, pues entonces ¿cómo va a llegar al cielo, verdad? Estúpido error. Son ideas puramente humanas concebidas que no tienen sentido. Cuando Dios Padre quiere es que unamos de verdad. Seamos uno, una unidad. ¿Pero qué es el problema? Entonces se da uno cuenta. Una vez cierto maestro tenía un grupo de personas, lo más de queridas, y que sabían mucha espiritualidad. Bueno, se jactaban de que sabían mucha espiritualidad. Entonces él, al saber de que sabían mucha espiritualidad, dijo, le voy a mandar a estas personitas que pues no tienen espiritualidad, y muy seguramente como tienen tanta espiritualidad, estos hombres, estos seres que tienen tanta espiritualidad, pues seguramente estos discípulos míos, o estos hijos míos, pues los van a sacar adelante. ¿Y qué pasó? Pues simplemente que llegaron aquellos que no tenían mucha espiritualidad, porque el maestro confió de que ellos sí tenían, entonces se volvió un problema. Entonces empezaron a discutir y empezaron a pelear entre sí. ¿Por qué? Porque no es justo que venga una persona con problemas y me dañe mi vida. Bueno, y entonces ¿para qué nos estamos entrenando? ¿Qué es lo que pasa? Y todos esos discípulos terminaron en contra de su Señor y Maestro. ¿Por qué? No, porque esas personas no sirven. Entonces, no entiendo este enredo de la vida, no lo entiendo. ¿Qué tipo de Dios está buscando? No lo entiendo de verdad. Son niños solamente, niños caprichosos, como siempre digo, niños caprichosos que no han entendido lo que es la espiritualidad. No, es que el uno me dijo, no, pero es que mire, claro, como habla doble, como mire que esto, como mire lo otro. ¡Ja! Pero claro, ¿qué de espiritualidad tiene eso? Bueno, pues si eres capaz de reconocer qué de espiritualidad tiene eso, ¿por qué no lo transforma en espiritualidad? Ya que tú lo sabes, pero entonces ¿qué pasa? Pues terminas ardido y seguramente de pronto hasta un día le pondrá veneno en la comida y lo matará, porque no sirve. O se convierte en mi enemigo. No entiendo qué es la espiritualidad que ustedes tienen, no entiendo qué es la vida espiritual que tienen ustedes. No lo entiendo. Estamos buscando la unidad, que eso es lo que Dios Padre quiere, no ve que estamos separados. Estamos buscando la unidad. Mira, por ejemplo, lo que es el gobierno de Dios, qué tan bonito. Claro, ustedes no lo ven, pero todas las personas que han tenido la oportunidad y que tuvieron la oportunidad de salir de su país e ir a otro país, tuvieron la oportunidad de llegar a una familia, no tuvieron que sufrir, no tuvieron que solamente trabajar por una vivienda y por la comida, como les toca a muchas personas, luchar contra cosas que no tienen sentido. No, pueden disfrutar el viaje y pueden disfrutar de ese país tranquilamente, de una manera sosegada y maravillosa. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se entiende de que es la forma correcta de vivir? ¿Por qué no se entiende que si estamos unidos es la manera correcta de vivir? Pero entonces, ¿qué dicen? Ese maestro está equivocado, ese maestro no tiene nada que ver. ¿Cómo me va a decir una cosa de esas? No tiene sentido. Aunque vemos que es bueno, no lo aprobamos. ¿Por qué? Porque tenemos una espiritualidad errada, una espiritualidad que no tiene sentido, una espiritualidad inventada por el hombre, una espiritualidad que no es divina. Porque su espiritualidad está basada en mitos, en leyendas, está basada en unos textos que no le sirven para nada, que no son prácticos. Pero es casi instintivo dentro del hombre hacer este tipo de cosas. Nos parece que eso es lo natural, que eso es lo que es, así debe ser. Y todo el mundo empieza a buscar aquí, no, yo necesito más, no, yo necesito, nadie necesita, hermanos, nadie necesita nada, lo que necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. Y les he demostrado, es así, cambiar la manera de pensar. Si ustedes se alían con los demonios, si ustedes se alían con ese tipo de pensar, son guaridas de demonios. ¿Por qué? Porque cada especie jala a su propia especie. ¿Se han dado cuenta? Los perros se juntan con perros, las vacas con vacas, y así sucesivamente. Los demonios se juntan con demonios. Si ustedes muestran ese tipo de cosas, pues eso es lo que muestran y eso es lo que atraen. ¿Acaso no pueden sentir que cuando un maestro de Dios llega a sus vidas hay paz y hay unidad y hay muchas cosas? Donde antes ni siquiera reían, ni siquiera había nada. El maestro de Dios, no sé, cambia todo eso y ya ríen, se sienten felices, viven diferente. ¿Acaso no se dan cuenta de eso? Pero todo el mundo quiere arreglar las cosas a su manera, de acuerdo a su Dios. Todo el mundo quiere tener más, porque si tiene más, pues es más que el otro.
El único problema es que no parece haber suficiente de ese de más para satisfacerlos. No hay. Siempre habrá algo más. Sea lo que sea que deseen ustedes, nunca se recibe lo suficiente. ¿Se han dado cuenta los ricos? ¿Se han dado cuenta ustedes nomás? Tienen que un día parar con esas cosas y ver la realidad. Ustedes no necesitan cosas. Ustedes necesitan es entender quiénes son, qué es lo que hay dentro, qué es lo que tenemos. Y empezar a vivir de la manera que debe ser. ¿Qué es lo que dicen ustedes? No tengo suficiente amor. Voy a buscar amor, porque no tengo suficiente amor. No tengo suficiente tiempo. Eso me lo dicen cada rato. No tengo suficiente tiempo. Voy a buscar tiempo. Voy a buscar un espacio. No tengo suficiente dinero. No tengo suficiente belleza. Bueno, tengo que buscar belleza. No tengo suficiente de todo. No tengo suficiente. Eso es una ilusión estúpida. ¿Quién dijo eso? Que tú no tienes. Si tú eres un hijo de Dios, ¿de dónde sacas la idea de que no tienes? Falta es mirar las cosas de forma diferente. Y eso mismo se lo han pegado a Dios también, porque ustedes piensan que Dios tampoco tiene suficiente y por eso entra la guerra, a pelear con todo el mundo, a pedir diezmos, porque Dios necesita llenar sus arcas y necesita ser rico también igual que ustedes. O sea, ¿de dónde viene esa idea tan descabellada? Ese no es el Dios que los maestros de Dios profetizamos. Ese no es el Dios que gobierna el universo. Ese no es el Dios con el cual yo me relaciono. Supongamos que una persona listo consiguió mucho dinero y dice tengo mucho. Les digo de corazón que en el momento que piensan que tienen suficiente deciden querer más. Quiero más. Y si ustedes tienen amor, supuestamente porque están buscando amor, no, yo quiero tener más. Es que ni siquiera saben, ni siquiera ustedes saben. Mira, un día ustedes están bien, otro día están mal, hermanos. Un día quieren y otro día no quieren. Es muy extraño, de verdad, lo que dijo el Padre Creador. Perdónalos, porque son inconscientes. Necesitar. Yo necesito cosas para ser feliz. Y hay que luchar para obtenerlas, sea como sea, a costa de lo que sea. Pero yo necesito para ser feliz. Y también Dios, mire, le hemos aplicado eso. Dios también necesita ciertas cosas para ser feliz. ¿De dónde sale ese Dios? ¿Quién se inventó ese Dios si eso es cosa humana? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos ofrece supuestamente algo a cambio. De todo supuestamente. Desde el amor de Dios hasta las riquezas. Hasta la vida, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero mire que si ustedes se dan cuenta, todo eso no basta supuestamente, ni siquiera basta eso para estar vivo. Hay amor, hay todo, pero no basta eso para estar vivo. Nada de lo que haya es suficiente para una mente que está perdida. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Como no hay suficiente, entonces ¿qué pasa? Empieza la competencia. Vamos a luchar por ello. Vamos a conseguir, porque yo quiero ser feliz. Y empezamos a buscar supuestamente la felicidad en una persona, en otra, y en otra, y en otra. Y terminamos haciendo infeliz a todo el mundo. Porque lo que llevamos es infelicidad. Porque estamos perdidos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de Dios están buscando, hermanos? O sea, despierten por favor. ¿Qué tipo de Dios están buscando? Si lo que hay no es suficiente, ¿de dónde viene eso? Si Dios Padre es abundancia. En todo es abundancia, Dios Padre es todo. Si no es suficiente, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que pelear por eso. Hay que enfrentar nación contra nación. Hay que pelear entre hermanos por eso. Debemos competir con todos y con todo, incluyendo a Dios. También hay que competir con Dios, no sea que Dios de pronto me quite algo. Ese Dios no es el verdadero, hermanos. Ese Dios es una ficción. Ese Dios no es el que los hijos de Dios hemos venido a proclamar. Y esta es una competencia que usted nunca va a ganar, jamás va a ganar, así sea por su propia supervivencia supuestamente, nunca la va a ganar, porque en esta competencia solo hay, supuestamente, los más aptos son los que sobreviven, y siempre habrá uno que sea menos, y ustedes no están en el alto, están en el medio o abajo, entonces siempre habrá alguien que gane y ustedes van a perder. El vencedor se va a ganar todo, y ustedes se van a quedar con nada. ¿Acaso esa es la idea de un Dios, o eso será una idea tuya? ¿Por qué no te dedicas a hacer tu experiencia, a escuchar los maestros de Dios de verdad, con cariño y con amor? Y que ellos te den tu visión. Esfuércense por conocer la mente de sus maestros y no la de ustedes. No utilicen la mente de los maestros para tratar de confirmar la de ustedes. No tiene sentido. Esfuércense por conocer la mente de su maestro y así entenderán ese punto de vista divino. Pero tienen que soltar el de ustedes porque el de ustedes es el que los está matando. Ustedes se metieron en una idea que no tiene sentido de verdad, hermanos. Una idea descabellada, una idea absurda. Una idea que los está llevando cada vez más a separarse de Dios. Cuando Dios Padre habita en ustedes. Ustedes pueden tener una reunión con Él cada vez que quieran. Porque Él tiene todo el tiempo disponible. Pero no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque ustedes tienen su Dios. Entonces Dios, el verdadero Dios, está sobrando. Los verdaderos maestros sobran en su vida. Porque ustedes tienen su vida ya organizada. Ustedes son los duros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué pasa eso? Porque están inconscientes, solamente eso es inconsciencia. Perdónalos, Señor, porque son inconscientes. Hermanos, es maravilloso y quiero llegar y voy a mostrarles a ustedes en dónde está el problema de todo esto, en dónde está el enredo de sus creencias
¿Y por qué no encuentran a Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo encuentran? Pues porque no lo están buscando. Ustedes son, como dice el dicho, el perro que persigue su cola. Ustedes están persiguiendo su propia cola. ¿Se han dado cuenta de ustedes, sus perros? Yo lo veía mucho en el campo. Esos perros perseguían su propia cola y daban vueltas y vueltas y vueltas con ganas de morderse en la cola. De pronto alguno de ellos alcanzaba, era más rápido que la cola y le alcanzaba y mordía y chillaba. O sea, es lo mismo. Y ese es el Dios que están persiguiendo, su propia cola. Pero no es el Dios verdadero. Despierten, hermanos, despierten, por favor. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Espero que este tema les sirva. Vamos a seguir con este tema porque vamos a ver todo este tipo de cosas y nos vamos a dar cuenta del enredo que hay. ¿Y dónde es que está el meollo de todo esto? Para ver si tú entiendes esto. Muchísimas gracias, hermanos. En nombre de la Fundación Gobierno de Dios, les habló este servidor. Muchísimas gracias a todos ustedes y que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Por qué estás triste? Si a ti te pertenece todo a tu alrededor. He visto en tu interior melancolía y vagas por el mundo sin control y sin amor. Viniste a recordar en esta tierra tu verdadera y firme identidad. Allá en algún lugar del universo alguien te ha creado para triunfar. Pero entonces, amigo mío, ¿cuál es tu rumbo y tu verdad? No confíes en tu opinión, yo soy la puerta. No busques más, porque soy tu revelador. Soy el que soy, ayer, hoy, mañana y siempre. Soy el que soy, por la eternidad, por la infinidad. Contigo caminaré por ti. Soy el que soy tu revelador y fiel permaneceré.